Ya, señalaba, doy los buenos días, ¿cierto? Estaba señalando que la próxima semana tenemos programado un control de lectura con los textos seleccionados y que además iba a incorporar aquello que estuvimos trabajando sobre conciencia semántica y vocabulario. Y una de las recomendaciones que yo les di la semana pasada era cómo tenían que ordenar las lecturas, pero además que no las dejaran para último minuto porque hay una discusión súper interesante que ustedes tienen que poder recoger, reflexionar y entender muy bien. Respecto de los métodos, el texto de Brad Lapsky, que es La querella de los métodos, quiero que sepan que no es tan relevante lo histórico, sino entender cómo ha ido evolucionando el pensamiento respecto del tema. Yo en el aula les he dejado una ruta donde hay hartas cosas que quisiera partir mostrándoles. Voy a mostrarles lo que he dejado en el aula, porque ahí hay algunas cosas que pueden ser útiles y de interés para ustedes. Vamos a ocultar el panel para que... Ya. Entonces, este es el aula. Vamos a el cajón correspondiente a la semana. Yo espero que ustedes lo vayan revisando porque ahí está todo súper ordenadito, cómo va avanzando la asignatura. Acá estamos nosotros, ¿cierto? Martes, ya, martes 11, clave 3 y 4, y miércoles 12, clave 7 y 8. Objetivo, conocer el aprendizaje de las fases de una letra. En realidad debiera decir ahí de la enseñanza de las fases de una letra. Palabras claves, tenemos método equilibrado, que para que usted lo entienda, tiene que haber leído los métodos de marcha sintética y de marcha analítica, para que entienda cómo esta propuesta es una alternativa, otra vía a aquellos métodos que están bien reseñados en el texto. El concepto de código, el concepto de secuencia de la enseñanza de una letra, por supuesto. Hoy día hartos materiales vamos a utilizar entre hoy y mañana. Por ejemplo, hay un PPT que ya está puesto aquí abajo. Esto que dice GDD es la guía didáctica docente de el Leo Primero, tomo 1, que es este texto, pero la que está allí es la guía didáctica docente, es decir, el libro que va destinado al profesor y que le da una muestra completa del enfoque, ¿cierto?, de enseñanza de la lectura y la escritura, con muchas orientaciones didácticas. Entonces vamos a ver algunas cosas interesantes para ustedes como futuros profesores respecto de ese texto. También les he dejado, eso está acá, guía didáctica docente, leo primero, tomo 1, esta es esta que está acá. Luego dice allí, leo primero texto del estudiante, tomo 3, es el que está aquí abajo, son 6 tomos, vamos a trabajar específicamente hoy día con el tomo 3, como pudimos haber trabajado con cualquiera, pero el ejercicio de hoy día está pensado en la enseñanza de una letra que está en ese tomo. Además, les he dejado, mira qué bien queda esto si lo dejo allá abajo. Además, les he dejado un Genially que el año pasado lo elaboró la ayudante de Andrea, de la profesora Andrea, que tiene una mirada súper interesante respecto del tema que estamos trabajando. Este Genially está aquí hipervinculado. Si ustedes lo tocan, les va a abrir este material, es la unidad 2, justamente donde estamos, y es un PPT que implica varios conceptos relevantes. Por ejemplo, lo que significaba o significa para nosotros el modelo comunicativo interactivo. Ahí hay algunas definiciones relevantes. ¿Cuáles recursos se trabajan bajo el modelo comunicativo interactivo? Y allí ustedes van a encontrar videos y links a recursos que a lo mejor para la evaluación de la próxima semana no los requieren, pero cuando empecemos la fase de diseño, sí es interesante que se vengan a dar una vuelta por acá. Están todos los conceptos ordenados,
con material adicional para que ustedes los vayan explorando. Entonces, quiero avanzar un poquito, porque luego, acá está justamente el tema que estamos tratando la clase anterior y esta, que es enseñanza del código, y hay algunas definiciones allí, y luego se van a encontrar también con videos, con muestra de materiales, recursos para la enseñanza del código, ahí si ustedes se fijan, letras móviles, qué sé yo, algunos otros videos, el abecedario ilustrado, y luego los métodos top-down o descendentes, ¿ya? Que va desde arriba hacia abajo, por eso se llama top-down, parte desde la palabra, ¿cierto?, a la desarticulación de esta en grafemas y fonemas, y los métodos bottom-up, que son los que se inician desde de abajo hacia arriba, en términos de partir de la decodificación, y que son los métodos de marcha sintética. Entonces, está ese material que les queda ahí como un apoyo. Voy a volver a... Acá dice cápsula, acá hay una cápsula de audio. Esta es una cápsula de audio con la voz de la profesora Andrea, y es un material de apoyo para la lectura de Bradlavsky. Tiene algunas indicaciones, la profesora Andrea allí dice en qué te tienes que fijar particularmente cuando estás haciendo esta lectura. Es una cápsula más o menos de 6 minutos que es súper necesaria que ustedes la escuchen. Si no han partido leyendo todavía Bradlavsky, les aconsejo que escuchen la cápsula. ¿Ya? Que escuchen la cápsula, porque dice dónde tienes que poner el foco de tu lectura, y particularmente la discusión que se espera que como especialista en el tema de enseñar a leer y escribir puedas dominar con soltura, con profesionalismo, para que luego, cuando ustedes estén en el colegio, puedan justificar y respaldar todas las decisiones que están tomando. Además, aquí abajo, en la sección para saber más, yo les he dejado dos materiales, que son un cuadernillo de grafomotricidad, que lo vamos a abrir solo si es que lo necesitamos, y un material de Aptus, que es un material son guías de trabajo para primero básico, que son las que se utilizan, por ejemplo, cuando se trabaja en el marco del método MATE. Todos esos materiales están allí disponibles para ustedes. Estos tres los voy a emplear entre las clases de hoy y mañana. El Genially y la cápsula, evidentemente, ¿cierto?, quedan a disposición para que ustedes vean cómo lo integran en su estudio. ¿Ya? Entonces, ahí estamos claritos con el material, con la ruta. Bien, partimos entonces, inmediatamente vamos a partir, porque dígame. Por lo menos yo cuando entro a la cápsula no dice que, a ver cuál es el mensaje, le digo el tiro por el Dígame el mensaje. tiro. Dice, este curso no es accesible de momento a los estudiantes. Ah, el recurso. Sí. Qué lata. Ya. Ya, no importa. Lo voy a solucionar hoy día, lo soluciono hoy día y se las vuelvo a subir. Debe haber algún problema con el link. Entonces, qué bueno que me lo dices. Súper bueno el dato, porque lo voy a revisar. Ya, así como la vez pasada, ¿se acuerdan que teníamos un link mal puesto? Yo tenía el link mal puesto, en realidad no teníamos. Tenía el link mal puesto del texto de Marchani Tarki, y después yo lo corregí. ¿Ya? Entonces, muchas gracias por avisarme. Entonces, vamos a partir esta discusión respecto de los métodos, que yo les decía que no es tan relevante lo histórico. O sea, no es necesario que usted se aprenda fechas, lugares, tampoco nombres, porque eso es importante que usted lo sepa, y lo va a saber en la medida que su objetivo de lectura es aprender. Como señala Solé, ¿cierto? Uno lee para aprender, y en el entramado cultural del profesor, evidentemente, suma que podamos tener una visión
también histórica acerca de la historia de los métodos. Pero el tema es que no quiero que se focalicen allí porque no van a haber preguntas tipo selección múltiple que les pregunte una fecha en específico de, no sé, el trabajo de algún autor en específico. Eso no va a ocurrir. Entonces, ¿cuál es el foco? El foco es ir mirando fundamentalmente cómo ha ido evolucionando el pensamiento para darnos cuenta que a veces, sin a lo mejor tener la intención, volvemos a descubrir algo, los sistemas escolares, las escuelas, vuelven a plantear discusiones que ya están más bien superadas por la discusión en cuanto, ¿cierto?, cuáles son los métodos que mejor se adaptan a las necesidades de aprendizaje de los niños y niñas. Y entonces aparecen de tanto en tanto estas discusiones como si se estuviera descubriendo el hilo negro, y la verdad es que lo importante es que ustedes sepan que hay varias cosas que ya están súper discutidas. De hecho, lo que hace de alguna manera Jolivet en el otro texto que ustedes tienen que leer es avanzar con esta discusión más allá de los métodos. Y por eso es súper importante que ese texto se lea a la luz del texto de los métodos. Ya sabemos por qué no estamos de acuerdo con algunas cuestiones del método global, por ejemplo. Ya sabemos por qué no estamos de acuerdo con algunas cosas de los métodos de marcha sintética, o con algunos elementos de los métodos de marcha sintética, no con el método total. Entonces, los profesores cuando van a los colegios es como partir de cero muchas veces. A usted le toca método mate y tomo el método mate sin ninguna discusión, que no es una discusión de rebelión, de decir, es que yo no voy a trabajar con el método mate o no voy a trabajar con el Leo primero, voy a trabajar con materiales no sé, el primero Leo, que es otra propuesta. Voy a trabajar con estos materiales y esa inflexibilidad está dada simplemente porque me tinca que a lo mejor el Leo primero no satisface mis expectativas o que el silabario no sé qué, ¿cierto? Me parece que sí voy a trabajar con el silabario porque el silabario corresponde a un enfoque en el que se garantiza que los niños aprendan a leer. O sea, esas discusiones no pueden ser motivadas simplemente porque a mí me tinca o yo creo que, o en el colegio de al lado resulta que el método mate le funciona súper bien, entonces traigámoslo para acá. Esa es la discusión que tú justamente tienes que prepararte para dar, aun cuando la propuesta, si es un colegio municipal, sea trabajar con el Leo primero, porque el Leo primero es el recurso principal que llega a los colegios, el texto escolar que llega a los colegios y que por tanto se vuelve un recurso ineludible. Aún así, cuando tú tengas, ¿cierto? Ese recurso como el que va a orientar tu quehacer en el aula, eso no debiera estar exento de que tú puedas discutir algunos elementos que están a la base de este libro y puedas también, no sé, complementarlo, discutirlo, volver a revisarlo, reorganizar todas las cosas que tú puedes hacer a partir de las decisiones que tomes de cómo vas a enseñarle a leer y a escribir a tus estudiantes. Y entonces, desde esa lógica, uno debiera estar pensando, ¿vale la pena empezar nuevamente esta discusión a ver si es bueno trabajar con el método global o trabajar con el mate, que es uno de los métodos que por lo demás está metido dentro de los métodos de marcha sintética? Ya, escucha lo que te estoy diciendo porque es un dato súper importante. Método mate está metido dentro de los métodos de marcha sintética, sino después échale una miradita a este material que está acá, o el silabario que yo te mostraba recién, lo que sea, pero esta discusión, como les digo, ya está dada. Lo que tienen que hacer ustedes es decidir, pensar qué les parece correcto, primero qué no les parece correcto, y entonces en una decisión profesional hay que dar esta discusión, desde una discusión profesional.
y no resignarte a que te tocó el mate, te tocó el primero Leo, te tocó el Leo primero, y con eso es suficiente para que yo parta a trabajar. ¿Entienden ese concepto? El concepto de la dimensión profesional que involucra seleccionar un método de lectura. Este u otro. Ya, perfecto. Entonces, con la lectura que ustedes van a hacer, una de las cosas que deben resolver es qué se sabe de cada uno de los métodos. ¿Por qué son encontrados? Es decir, ¿por qué hay cosas que son puntos de controversia entre unos y otros? Y tú puedes darte cuenta que no es o el uno o el otro tan livianamente, y por eso Bratlansky, por eso está Bratlansky, que hay que leerlo buscando, y aquí es donde están las indicaciones, buscando las características de cada uno de los métodos. La parte histórica, léela porque te nutre, como yo ya te decía, te nutre para que puedas entender que esto viene desde hace mucho tiempo. O sea, esta es una discusión muy antigua, no quiero decir añeja porque puede sonar despectivo, pero es una discusión que tiene harto tiempo ya. No es que hoy día estemos definiendo y caracterizando qué es un método de marcha sintética y qué son métodos de marcha analítica, sino que esta es una discusión que ya tiene más de un siglo, diría yo, hacia atrás, y que lo que hace esta autora, ¿cierto?, es recogerlo para poder encontrar aquellos puntos en que los métodos se contraponen y también aquellos que pueden permitir, ¿cierto?, la complementariedad o una tercera vía. Y el que tú leas este texto te da una cultura pedagógica, y eso es súper importante. Pero además de tener eso, ¿cierto? Las ideas centrales en las que tú te tienes que fijar son las características de uno y otro método o conjunto de métodos que aparecen dentro, ¿cierto?, de estas dos grandes categorías que son los de marcha sintética y los de marcha analítica. No es que sea uno solo, ¿ya? Y que te puedas dar cuenta que hay cuestiones que son contradictorias entre ellas y por qué podría ser una alternativa, y aquí te lo planteo porque esto está puesto en las palabras claves, ¿por qué podría ser una alternativa pensar en un método mixto? ¿Ya? ¿Por qué o en un método equilibrado? ¿Por qué podría ser una alternativa? Entonces, Bratlansky escribe este libro fundamentalmente porque la gente decía, bueno, ¿cuál método entonces es el que nos conviene? Y lo que hace ella es mostrarte el panorama de ambos grupos, y en su dimensión histórica va aportando las características de cada uno de ellos. Ahora, y que además te permite decir por qué no buscamos cuestiones que sean alternativas, ¿ya? Y por qué no armamos un nuevo método, que es lo que hoy se propicia, pero para eso hay que entenderlo. No es una discusión simple, por eso yo te digo que no puedes esperar a lo mejor hasta el lunes en la noche para leerlo. Tienes que darle un tiempo a esta lectura, porque no es una decisión simple decidir si vas a usar el silabario, ¿ya? O como colegio vamos a usar el silabario, ¿ya? Tienes que ser capaz de discutirlo, y esa es la razón de estas lecturas. Con esos ojos tienen que mirarlo, díganme. Por eso De Crowley dice como que, o sea, como que finalmente siempre como que se va contradiciendo en la, no sé si a medida que va avanzando su práctica, porque como que primero habla del método global, pero siempre después termina en sintetizando por partes la palabra que es como Claro. más conocida para el niño, por eso después plantean como ocupar varios métodos y no Sí, solo uno. sí,
Exactamente, exactamente. O sea, lo que tú señalas es la resultante de la discusión. Cuando uno conoce los métodos, ¿cierto? Es capaz de decir eso que tú señalas. Eh, eh, como especialista en la enseñanza de la lectura y la escritura, tengo la convicción que eh, este método, ¿cierto?, nos aporta desde esta perspectiva y este otro nos aporta desde esta otra perspectiva. Y justamente la discusión, el conocer los métodos, el que te puede sostener una decisión como esa. Exactamente lo que tú señalas. Y bueno, por eso es que yo les decía que con esos ojos que justamente tú nos haces el contrapunto, es que tienen que mirar este texto, no tratando de aprenderte los autores, ¿cierto? Ahora, si ustedes manejan los nombres súper bien, pero no los aprendan de memoria, digamos, para esta evaluación. Y te vas dando cuenta de cuáles son las características que tiene uno, que tiene otro, las ventajas, las desventajas, y después de eso decidir. eh, y con eso ya yo te garantizo que tú ya entendiste el texto, ¿ya? Ahora, en esta clase vamos a trabajar sobre código y vamos a partir viendo lo que significa la enseñanza de una letra. Para eso tú tienes un texto que es el de Marchand y Tarki, ¿ya? Que era el tercer texto que yo te decía. Este es un texto el que tú puedes entrar, sobre todo después de la clase de hoy día, van a poder entrar así buceando a ese texto, porque además ustedes tuvieron ya literacidad 1 y mucho de lo que van a encontrar en el texto de Marchand y Tarki son conceptos o enfoques que ya los trabajamos en literacidad 1 y que tiene que ver fundamentalmente con el desarrollo del lenguaje. Marchand y Tarkin es bien interesante en este sentido, porque va pensando cada uno de los elementos que componen justamente este desarrollo del lenguaje del niño y la niña, como estadio previo a la lectura y la escritura. Y ahí, como estadio previo, estamos pensando justamente en el desarrollo de la conciencia fonológica, de la conciencia semántica, de la conciencia sintáctica. Eh, por ejemplo, que si acaso el espacio que hay entre palabra y palabra, o los espacios, ¿cierto?, cuando caligrafiamos, que si juntamos sílabas, que si ocupamos la caligrafía, dentro de la caligrafía el uso de las líneas o no, de todos estos apoyos, el que sea la proporción entre las letras, etcétera. Todo eso está súper trabajado en Marchand y Tarki, trabaja sobre una serie de subhabilidades que están asociadas al código en tanto proceso psicomotriz y también en tanto relación grafema-fonema o la grafía y el fonema. Que todo eso es algo que tú ya manejas porque lo vimos en literacidad 1. Y allí es donde, por ejemplo, uno con esa mirada te hace sentido que existan materiales como esto, que lo que yo te voy a mostrar es para un estadio muy inicial, quizás para los niveles de transición, pero hoy día, ¿cierto? Nos hemos encontrado a propósito de las prácticas, y yo sé que aquí hay gente que está conmigo en práctica y que lo puede dar fe. Nos hemos encontrado con niños que están en estadios muy iniciales de la lectura y la escritura y que están en cursos, ¿cierto?, avanzados, tercero o cuarto básico. Entonces, si tú te fijas, esto es lo mismo que yo te mostraba la semana pasada, que son estas actividades para trabajar desde la lógica de la psicomotricidad. Y tú ves cómo se pasa, ¿cierto?, de este trazo grande, ¿cierto?, porque mira el tamaño de este dibujo, ya mira el tamaño de ese paraguas, que en general no tiene líneas muy complejas de seguir, y cómo prontamente eso te va sirviendo para empezar con este trabajo de esto que se denominan guirnaldas, que te va a servir, por ejemplo, después para la Z, para la G, para distintas letras. Entonces, mira cómo se va achicando al espacio, y mira, aquí ya empiezan a aparecer estas suertes como de protoletras, por decirlo de alguna manera. No son Es, tampoco son Ls porque están ligaditas. Si fuera L tendría que estar, ¿cierto?, un poquito, cuestiones de tamaño.
¿ya? Entonces, efectivamente, Marchán y Tarqui, tú lo puedes leer en paralelo con documentos como este, o el otro que te dejé, que es este de Aptus, que está ya pensado como en primero básico. Te voy a mostrar así, fíjate que aquí ya aparece una palabra. Y mira cómo esa palabra se desarma, ¿cierto? Y se trabaja allí. Quiero mostrarles, miren, esto uso del espacio, po. Ya, acá, pinta el pulgar que corresponda. Yo te digo arriba, abajo. Mira, esto es posición en el espacio, po. Dirección, orientación, hacia abajo, hacia arriba, porque hay letras que se dibujan hacia arriba y otras que se dibujan hacia abajo. Por ejemplo, la G se dibuja hacia abajo y la F o la F se dibuja tanto hacia arriba como hacia abajo. Entonces, esa cuestión de orientación espacial se trabaja también, ¿ya? Vayan viendo el uso del espacio, elementos como este. Entonces, les queda también este material, ¿ya? Aquí, esto es conciencia sintáctica. Dígame. No sé si soy yo para preguntarle a mi compañera, porque yo solo la veo a usted hablando. ¿Usted está Todo este proyectando algo? rato, no, si estaba proyectando. Profe, yo Porque sí no veo la ve. que está proyectando. ¿Ah? Ah, sí soy yo. Sí, soy yo. Sí, ya. Lo siento. No sé por qué me ves solo a mí, a lo mejor achica el cuadro, no sabría decirte por qué. Debe tenerla fijada como Sí, pantalla. como me debes tener como fijada, como recuadro fijado. Ahí lo cambié, profe, Ya, gracias. listo. Ya, entonces estaba mostrando este material, ¿ya? Entonces, esos son materiales que les quedan y que los pueden trabajar en paralelo con la lectura de Marchand y Tarki. ¿Ya? Entonces, voy a cerrar aquí, voy a volver acá donde usted. Ahora sí no voy a dejar de presentar porque voy a abrir otro recurso luego. Entonces, para comenzar, ¿cierto? Vamos a mirar los materiales del Leo primero y a partir de ese vamos a hacer un recorrido por el tema de la enseñanza de la letra. Recuerda que yo les he dejado acá la guía didáctica del docente. Cuando ustedes pinchen allí, se van a encontrar con este material, que son 2 tomos, yo solo les subí el primero, para no atiborrar, digamos, de recursos la sesión de esta semana. Y una guía didáctica del docente, como tú estás viendo allí, es el acompañamiento que se hace para que el profesor o profesora de primero básico entienda primero cuál es el enfoque en que se trabaja este recurso, que por cierto un recurso que el ministerio, cierto, ha promocionado mucho en términos de que ha habido capacitación para profesores, discusión con especialistas, acompañamiento en los colegios para su implementación, y que hoy día, por ejemplo, lo encontramos en segundo básico, es el Leo primero segundo, y que sigue, ¿cierto?, la misma línea. ¿Por cuánto tiempo estas cosas a veces cambian los gobiernos, cambian las personas que están en el Ministerio de Educación y muchas veces se les dice chao a algunos proyectos de este tipo y viene otra lógica a instalarse? Por lo pronto, este es el recurso con el que se trabaja en los colegios, ¿ya? Ustedes pueden descargar todos los materiales del Leo Primero en la página del Leo Primero. De hecho, yo la otra vez les mostré, por ejemplo, para conciencia semántica, les mostré algunas cápsulas de esta profesora que estaba con los niños en una clase pública. Esos son materiales que están, ¿cierto?, en esa misma página del Leo Primero. Entonces, aquí ustedes van a encontrar un índice, ¿ya? Fíjense ustedes allí, miren por favor lo que hay en el índice, denle una miradita. Fíjense que parte con lectura oral, comprensión lectora y oral, y conciencia fonológica, ¿cierto? Conocimiento del alfabeto, esto que lo vamos a ver todavía, lectura conjunta, lectura independiente, en pareja. Acá está conciencia semántica y vocabulario, muro de palabras, y muchas de las cosas que ustedes están viendo acá son cosas que hemos estado discutiendo desde el curso anterior, ¿ya?
Quiero que miren cómo está analizado por la enseñanza de la lectura. Tienes materiales para lectura oral, para conciencia fonológica, para conocimiento del alfabeto y decodificación, para fluidez en tanto velocidad y precisión de la lectura, para conciencia semántica y vocabulario, conciencia sintáctica, escritura, y cómo se van combinando estos procesos. ¿Ya? Incluso hay cosas como herramientas para la mejora del clima de aula, cómo hacer este concepto que se nos ha instalado hace un tiempo, que es el de las pausas activas. Viene el tema de la cobertura curricular, ya hay hartas cosas ahí. Como se dan cuenta, todos estos conceptos los hemos venido trabajando, y si no, los vamos a trabajar en el curso del semestre. Ahora, vamos a ir a la página 9. Y vamos a encontrarnos en la página 9, miren qué interesante esto, ejemplos de actividades de conciencia fonológica. Todas las cosas que ustedes hicieron el semestre pasado: rima, identificación, cuántas palabras contamos; eliminación, qué pasa si sacamos una palabra; sustitución, qué pasa si cambiamos una por otra; inversión, si las damos vuelta; segmentación, cuántas sílabas hay; síntesis, qué palabra se forma al revés, ¿cierto?, con una cantidad de sílabas. Todo eso ustedes ya lo saben súper bien. Entonces llegamos aquí a la página número 9, y mira, yo la voy a agrandar un poquito, no tanto que no la vean, que no vean el inicio de las filas, ya. Entonces fíjense ustedes que dice aquí primer semestre, y están las letras en el orden en que se enseñan. Primera cosa nueva de hoy día es que aquí están las letras en el orden en que se enseñan. Evidentemente, ¿cierto?, las vocales, luego, y fíjense ustedes cómo a medida que se avanza se va complejizando. Y esto es por frecuencia, son las palabras que suelen aparecer más frecuentemente en el acervo, ¿cierto?, léxico de nuestro idioma. Mírenla bien ahí, vean el orden, están ordenadas por frecuencia, como yo les decía, y empieza a hacerse cada vez más complejo. Miren acá, por ejemplo, acá en la página 41 del tomo 2, en la clase 33, porque ya les voy a mostrar que estos están ordenados por número de clase, aparece la C, que aparece aquí con sonido fuerte, como en el caso, ¿cierto?, de mi nombre, Carola. Y acá, ¿cierto?, en la lección 74, fíjate que está en la 33, y en la 74 recién aparece enseñada con sonido suave, que es el sonido, ¿cierto?, que se genera cuando la C está frente a la E o frente a la I. Cecilia, ciudad. ¿Ya? Entonces, si tú te fijas, la complejización va dada porque aquí también hay dígrafos, que son estas letras dobles, como la doble L y la CH. ¿Qué no aparece en este listado? Los fonogramas, que son estas combinaciones. Tenía aquí en la pantalla de mi computador, había dejado un listado de fonogramas para que ustedes vieran lo que era un fonograma. Déjenme buscarlo. Se los había dejado listito por aquí para mostrarles, tal vez aquí, acá está. Si están viendo esto, estos son fonogramas. Miren estas combinaciones. Dr, pr, fr, pl, ¿ya? Con el sonido, la vibrante múltiple, que tiene una regla, ¿cierto?, ortográfica. Esto yo lo trabajé con mi hijo, y una de las cosas que él le causó sorpresa es que no existen palabras en nuestro idioma que comiencen con doble R, que es una de las cosas que los niños aprenden. No hay palabras que empiecen con doble R. Por lo tanto, la doble R siempre es un sonido intermedio. Pero cuando yo digo rueda, está sonando como una vibrante múltiple. Entonces un niño puede creer fácilmente que la palabra rueda parte con la doble R, con la vibrante múltiple ahí, ¿ya? Entonces están trabajados también los fonogramas
y les va a tocar a ustedes, vamos a hacer una asignación de letra y puede que a algunos les toque trabajar con fonograma. Entonces, te fijas que esa es la distribución de la enseñanza de las letras y aparecen ordenadas por estas secciones, aparecen los tomos, ¿ya? Los tomos, y ojo que mira, llegan hasta el 4, porque se supone que cuando los niños llegan al cuarto tomo, ya han aprendido el alfabeto completo. Y entonces los tomos 5 y 6 trabajan fundamentalmente con comprensión y producción de texto, con lectura y escritura, ya no más con letras. Por eso es que no es que sean 4 tomos, ¿ya? Ni es que en el último momento del año estamos trabajando la K, ¿cierto? Que es esta que está acá, y se nos acaba el año, sino que está pensado, déjenme mostrarles el... ¿Ven? Acá están los tomos 5 y 6 que yo les señalaba, y estos tomos, si bien tienen ejercicios de caligrafía, ya no están trabajando sobre letras, están trabajando directamente sobre lectura de textos de distintos géneros, e incluso el tomo 6, fíjate, ya hay lecturas de mayor extensión, y actividades propiamente de escritura, pero ya no hay más enseñanza de las letras. Incluso, bueno, todos los libros traen acá atrás, ¿cierto?, unas últimas páginas para trabajar caligrafía. Mira, vienen las líneas listas. Ya, entonces, vamos a ir a mirar por dentro ahora una de estas lecciones, ¿ya? Vamos a ir a mirar por dentro una de estas lecciones, y para eso yo les he dejado el tomo 3 de El Estudiante, ¿ya? Voy a bajar les voy diciendo por si hay alguno de ustedes que no lo ve. No lo voy a bajar, lo voy a dejar ahí y voy a abrir el Leo Primero. Cualquier lección al azar fue escogida para este ejercicio. Ahí está el librito. Ahí el niño o niña pone su nombre, pone su curso, fíjate que le muestran que te vas a encontrar con estos iconos, un ojito porque aquí lee y mira, aquí escribimos o pintamos, aquí comentamos, y esto lo vamos a ver, aquí escuchamos, que es justamente lo que vamos a hacer ahora. Entonces vamos a tomar como referencia esta, que es la clase 49. Estamos en el tomo 3 y vamos a mirar la enseñanza de la F o la F. ¿Ya? Entonces, mira cómo parte esto. ¿Sabes lo que significa madrastra y padrastro? Cuando el poeta Pablo Neruda era un niño, su madre murió. Después él tuvo una madrastra a la cual quería mucho y que llamaba mamadre o la mamadre. ¿Conoces personas que tienen padrastros o madrastras? Ya, mira que aquí están los simbolitos, esto que yo te comentaba, y luego dice, escuchen atentamente el cuento 2 más 2 son 4. Ahí está. No está el texto aquí. Una de las cosas que tiene Leo Primero es que está absolutamente vinculada con la Biblioteca Escolar Digital, que es un centro de recursos maravilloso. Creo que la vimos el semestre pasado, ¿no? ¿Se acuerdan de la Biblioteca Escolar Digital? La clase pasada lo estábamos viendo también. Ah, sí, sí. Ya, perfecto, ya. Qué bueno que me lo recuerdan. Bueno, está conectado porque esta lectura no está en el libro, no está acá. Esta es una lectura, es un audiocuento que está... Pero consulta, ¿sabe que yo tengo 2 hijos y por ahí pude entrar, pero de otra forma como que no podía entrar? No, no, si no puedes. O sea, si yo no tuviera acceso yo personalmente a la biblioteca escolar digital, no tendría cómo llegar a esta lectura. Es efectivo lo que tú dices. Por lo tanto, se supone
¿Y por qué se supone esto? Se supone entonces que la profesora en este caso, ¿cierto?, toma el recurso o lo da de lección para la casa y pide que los apoderados escuchen el audiocuento con los niños, y como la biblioteca escolar digital es de acceso para los mismos niños que reciben recursos como este texto escolar, todo se cruza. Pero si yo fuera una persona ajena a el mundo escolar, no tendría cómo acceder a la lectura. ¿Ya? Que es una cosa bien, bien interesante, lo que tú aportas. Entonces, Profe, aparece, dígame. disculpe, yo creo que igual hace la referencia a Natalie, si no me equivoco, porque por ejemplo, al menos yo no tengo cómo acceder, entonces Sí, no puedo ver las cosas que hay. no Entonces yo puedes creo que el verlas. resto de los estudiantes de profesora en formación tampoco podrían, Sí, a menos que tengan un familiar o algo así como sí, mencionaron. sí. No los pueden ver. No los pueden ver, es efectivo. La biblioteca escolar digital está cerrada igual que los textos escolares, salvo el Leo primero. Por ejemplo, hoy día, para acceder al texto escolar de segundo básico o al de matemáticas de segundo básico, necesitas tener una clave creada por el colegio. No puedes acceder a esos materiales. Es una política bien extraña, porque el año pasado, cuando comenzó el tema de la pandemia, la suspensión de clases y la priorización curricular, se liberaron todos los materiales, se liberaron todos los textos escolares y no hubo problema, pero este año está todo cerrado. Y claro, un profesor en formación que quisiera explorar la biblioteca escolar digital, no tiene cómo hacerlo a menos que tenga alguien que le facilite una clave. ¿Ya? Sí, eso es cierto. Por eso este texto está pensado así, está absolutamente cruzado con la biblioteca escolar digital. Ahora, vamos a mirar, recuerden lo que estuvimos conversando la semana pasada acerca de el modelo comunicativo interactivo. ¿Qué es lo primero que les llama la atención aquí? ¿Qué les llama la atención? ¿Que están trabajando los fonogramas o no? No, todavía no. Esta es para trabajarlo, la profesora les pregunta, escuchamos o ella les lee. ¿Por qué estamos trabajando sobre las madrastras y los padrastros? Y díganme, a lo mejor la clase anterior, no, esta clase parte así. ¿No les hace Porque ruido? sí, o sea, porque ahora se ve mucho eso, donde los papás igual se separan y los niños Ya, pasan a tener otro, como linda otra María, visión más linda como María Elena, padre-madre. tú lo que estás haciendo, María Elena, es tratando de darle un contexto, diciendo, oye, esta situación, pero no está, po, ese contexto no está, no está dado aquí. Entonces ya, lo primero es que recuerda que nosotros dijimos que en el modelo comunicativo interactivo tú tenías que partir desde situaciones que fueran contextuales a el estudiante. Y aquí, haciéndole el ejercicio que hace María Elena, porque yo se los dije la vez pasada, los seres humanos y particularmente los niños buscamos regularidades y patrones y buscamos darle sentido a las cosas que a veces no lo tienen tanto. Entonces, igual es extraño, si lo piensan, ¿por qué estamos hablando de este tema? ¿Ya? ¿Por qué estamos hablando de esto? ¿Ya? En cambio, lo que nosotros les presentamos como modelo habla de situaciones que para los niños sean relevantes. ¿Se fijan que hay una diferencia entre las dos cosas? Ahora, esto responde a que el texto no puede hacerse cargo del contexto así como podríamos hacernos cargo y debiéramos hacernos cargo los profesores. ¿Ya? En el fondo, se fijan que hay una diferencia entre las dos cosas que en el fondo tienen la misma función. Esto que está aquí con lo que yo les estoy señalando, que el niño se ponga en una situación en la que sea necesario leer, escribir y hablar. En el fondo, el objetivo es el mismo. Solo que lo que nosotros estábamos discutiendo, ustedes, yo estábamos discutiendo la semana pasada, es cuánto potencia esa necesidad de leer, hablar y escribir cuando los niños y niñas están involucrados en la discusión y no es una situación que les viene de afuera y que entonces la profesora o el profesor quiere que yo hable, que diga y que escriba de lo que él quiere o ella quiere. ¿Ya? Entonces, lo que se busca es que el niño se ponga en una situación donde sea necesario hacer estas tres cosas, que son los ejes además de la asignatura: leer, hablar
y escribir. En el caso de un modelo secuenciado como el del Leo I, que es una secuencia de lecciones, como tú viste, está en la 49, tú no puedes suponer cuáles son las problemáticas que tienen los niños. Este es un texto, ¿cierto? Es un objeto inerte, por lo tanto tiene que adecuarse además a una implementación curricular que atraviesa, ¿cierto? Regiones, culturas, climas, no sé, proyectos educativos institucionales, etcétera, etcétera. Entonces, en ese momento, entonces, se vale el texto de ir generando estas situaciones que van a permitir, ¿cierto?, que los niños digan cosas, digan cosas. Y aquí se usa un recurso que no lo estamos viendo, pero sabemos que está aquí. En este caso hay un cuento, ¿ya? Y parten de ahí, parten del cuento. Y eso se asocia más a un modelo que sea más común, ¿cierto? Que no sea tan incoherente, intentar plasmar una situación que es la situación de una familia ensamblada. Esa es la historia de 2 más 2 son 4, que son dos familias, dos padres, un padre y una madre, cada uno con un hijo que van a constituir una nueva familia, como se llama hoy día, ensamblada. Por eso se llama 2 más 2 son 4, y por eso el tema de la madrastra y el padrastro. Que sí, puede ser una situación, como decía la María Elena, que está a la base de la configuración familiar de muchos niños del colegio, pero que a lo mejor no sería el tema que tú elegirías para trabajar si es que esta lección la estuvieras preparando tú mismo, ¿ya? Y usar el cuento porque a los niños les gusta el cuento, lo conocen bien. El cuento es un súper buen vehículo y todos lo saben. Entonces, lo que se hace es trabajar en torno a este texto, ¿ya? Y se genera una situación de comunicación y luego hay algunas preguntas abajo. ¿Por qué Camila dejó de sonreír? ¿Qué sé yo? Si tú te fijas, hay unas palabras que están allí también destacadas. Sonreír, sonreír, ¿ya? Arrebataría, arrebatar, que tú ya debes estar sospechando que están allí marcadas porque luego se van a trabajar desde la lógica de la conciencia semántica, ¿ya? Entonces, eh, y continuamos. Y mira lo que pasa acá. Recuerden aquí, voy a hacer una última reflexión sobre esto. Aquí piensa en... cuando tú vas a diseñar este tipo de actividades, recuerda Maslow, ¿ya? Porque en las actividades cuando vienen de la nada, ¿cierto? Cuando vienen de la nada o a propósito de nada o a razón de nada, y aunque tú uses los cuentos que son familiares y del gusto de los niños, recuerda que lo que hemos estado trabajando es cómo tú los implicas, cómo hacen que se comprometan con la actividad, cómo comparten la meta que tú formulas, ¿ya? Eso. Y miren la actividad 2. Entonces, nos pasamos a la actividad 2 y dice, ¿has recibido correos electrónicos alguna vez? ¿Y has enviado alguno? ¿A quién? ¿Con qué propósito? Escuchen atentamente el contenido del siguiente correo electrónico. Aquí escuchamos y el correo está aquí. No hay que ir a buscarlo a ninguna parte. Entonces lo manda el pingüino Brr, que además está en una lección anterior, la historia del pingüino Brr, que era un pingüino que vivía en el polo, ¿cierto? Y era un pingüino que siempre tenía frío, por eso se llama el pingüino Brr, y ese pingüino entonces decide dejar su comunidad, su familia, para ir a buscarse climas más cálidos. Y llega, no sé, como a Copiapó, por ahí llega, ¿cierto? Y ahí se instala y se queda a vivir este pingüino. Está en una lección anterior. Y entonces el pingüino le escribe a la foca Filomena. Y miren ahora el texto y ustedes van a ver cuál es la letra que se trabaja. Querida amiga Filomena, te invito a una fiesta el sábado en mi refugio, que está en la Roca Final, Antofagasta. Vendrá el delfín Guillermo, quien nos cantará algunas canciones. Yo prepararé una fuente con calamares y espero que tú me ayudes con la decoración. Nadaremos en el fondo del mar y tomaremos el sol fuera del agua. Un abrazo, Gonzalo, que es el pingüino Brr, ¿ya?
Entonces, fíjense ustedes que aparece este texto, así como un poquito de la nada también, ¿ya? No deja de ser raro igual, pero aparecen los objetivos relacionados con escritura, porque después se trabaja la escritura de un correo electrónico. Esta es la lógica de una lección que, como ven, no se centra exclusivamente en el código, y esa es una de las primeras cosas que quiero señalar. No se centra exclusivamente en el código, hacen mención, ¿cierto?, a lo que es y para qué se escribe un correo, lo lee la profesora en este caso, y empieza a aparecer entonces como la letra que vamos a estudiar en esta lección. Y aquí, fíjense, hay alguna actividad de comprensión, a quien le escribe Gonzalo, marca, y le escribe evidentemente a la foca Filomena, y empezamos a poner, ¿cierto?, aguzar nuestro oído respecto de este sonido. ¿Qué harán en la fiesta? Nadarán en el fondo del mar, qué sé yo. Y aquí el niño tiene que marcar cuál es la correcta. Y entonces aparece la letra presentada en este contexto. Mírenla cómo aparece presentada. Voy a seguir hacia abajo para que la puedan ver. ¿Ya? Viene el uso de la F, sonoro fonológico, ¿cierto? Foca Filomena, la foca Filomena, nadie se desplaza como una sirena, aparece ahí la rima, una rima, y hay estas situaciones de comprensión lectora primero, y luego saltamos a la letra. Hay una relación entre la imagen y la palabra. Fíjense ustedes que está la imagen y la palabra allí, está la forma mayúscula y la forma minúscula. Fíjense aquí, y aquí me quiero detener en la discusión con ustedes un poquito. Fíjense que está esta A, miren muy bien esta A. Déjenme juntar la puerta. Hay un poquito de ruido. Entonces está la A, que es una script. ¿La ven? Es una script. La voy a agrandar un poquito para que vean bien su forma. Esto es una script. ¿Ya? Ya. Ojo con esto, porque esta discusión se da en los colegios. Se da en los colegios. ¿Cuál tipografía vamos a ocupar en los materiales? ¿Cuál tipografía vamos a ocupar para los materiales? La tipografía script es esta que es esta redondita, que aparece en foca, y que es muy similar a la caligráfica. Es similar a la caligráfica, pero si tú te fijas, la F no tiene que ver con la F caligráfica, la A sí, ¿ya? Aparece muy similar a las que están en los libros de caligrafía, y a la manuscrita, por eso se llama script, ya manuscrita, script. De hecho, si ustedes la buscan, por ejemplo, en Word, ahí donde ustedes pueden escoger las letras, van a encontrar estas letras script que son de este tipo, ¿ya? La F no, la F está absolutamente, ¿cierto?, en imprenta. Es bueno que lo sepan porque a veces los materiales con los que uno se encuentra en la web, por ejemplo, están así. Y va a hacerte pensar en que entonces habríamos tenido 3 posibilidades de A, ¿ya? La A definitivamente caligráfica, la script y la A en mano imprenta. Entonces, mira la elección que se hace aquí. Es un detalle sutil, pero hay que poner un ojo en esto. ¿Ya? Luego dice cómo suena esa letra. Entonces, los niños allí tú los llevas al plano fonológico y se espera que los niños digan. Entonces, tú aprovechas de allí, ¿cierto?, modelar algo que los niños usan naturalmente, que es el sonido que lo usan habitualmente, pero entonces, ¿cierto?, tú dices, ¿cómo lo hacemos? Sale el aire, no cerramos los labios, no mantenemos la boca abierta, dejamos que salga el aire. ¿Se acuerdan que muchos de ustedes usaron ejercicios así el semestre pasado para conciencia fonológica, que le mostraban a los niños cómo se ponía, ¿cierto?, la boca cuando se hacía un sonido? Entonces decía,
hacemos la y le iban modelando, ¿cierto?, con cómo se articulaba un determinado fonema. Es un ejercicio que ustedes usaron. Aquí también les piden, entonces, que digan cómo suena la letra, acá, y entonces vamos derechamente aquí al fonema, y del fonema entonces pasamos a su grafía, ¿ya? Miren, entonces les enseñamos el modelamiento de cómo se hace esta, que es la que estamos trabajando en la foca filomena. Solo hay imprenta, ojo, mira, solo hay imprenta. Y acá abajo igual, está la forma mayúscula y la forma minúscula. Las letras tienen 4 formas en realidad. Las mayúsculas, las minúsculas, en imprenta y en manuscrita. Aquí solo se está trabajando con estas dos. Y esa es una discusión larga que la podemos tener en algún momento y que también de alguna manera lo discutimos la semana pasada, es que el mundo, el mundo es en imprenta. Ustedes ya lo saben, si yo me doy vuelta aquí alrededor del escritorio donde estoy, salvo que yo tome esto, que es el silabario, no me voy a encontrar más cosas en manuscrita alrededor mío, ¿ya? Los textos escolares, todo viene en mano imprenta. Y la discusión de por qué la caligrafía ya de alguna manera la tuvimos la semana pasada. Por lo tanto, generalmente, ¿cierto? En el mundo escolar es donde aparece la manuscrita. En ningún otro espacio. De hecho, a mí me sorprende, por ejemplo, porque los chiquillos que tengo en práctica, tengo unas estudiantes que están en primero básico, en un colegio en Viña, y el profesor les ha pedido que, por ejemplo, todos los PPT que hace para los niños ella, los haga con manuscrita. Entonces ella tiene un programa especial, no sé cómo, una tipografía que va transformando los textos en manuscrita. Son decisiones. Uno podría pensar, ¿cierto?, que para el uso de la manuscrita o la cursiva hay varios argumentos culturales, argumentos cognitivos que los podríamos discutir en otro momento. Entonces, aquí voy a seguir avanzando, ¿ya? Fíjate ahí que ya aparece el uso de en una frase. Frase se llama cuando no hay verbo, ¿ya? Aparece la foca filomena y luego aparece, ¿cierto?, el ejercicio clásico que es anteponerla a las vocales en una sílaba directa. Se trabaja también en algún momento en el libro sílabas inversas, donde la vocal aparece primero, ¿cierto? Y la letra aparece después, que también es posible con af. Por ejemplo, cuando yo digo afín, afán, afable, aflicción, afección, afectado, afianzar, la F aparece en segunda posición y la vocal aparece en primera posición. Efecto, ¿ya? Ofuscar, podríamos hacerla con todas las letras, ufanar, son palabras bien desconocidas, pero ufanar, afanar, efecto, y ¿qué podría ser con IF y fa? No se me ocurre ninguna. Con O, ¿cierto? Ofuscar y ufanar. ¿Ya? Entonces, aparecen así en el modelo con sílaba directa, ¿ya? Y luego, si tú te fijas, aparecen aquí unos objetos que debiéramos poder decir con cuál combinación se forman. Entonces aparece farol, foto, fuego, y esto que sería feliz, feliz. Entonces están usadas a través de las imágenes. ¿Ya? Y luego, miren lo que aparece aquí. Aquí hay una actividad en la que los niños observan, ahí está el simbolito, nombran los dibujos y piensan.
cuáles comienzan igual que foca, y este es un ejercicio de conciencia fonológica que está exactamente como nosotros les pedimos con Andrea que los diseñaran el semestre pasado, sin texto, ¿ya? Entonces, hay un ejercicio allí donde el niño va mirando y dice, entonces dice libro, farol, farol, manzana, taza, flor, frutilla, frambuesa, no, frambuesa, frutilla, ojo, plátano y gusano. Entonces, que además hay varios que han ido apareciendo a lo largo del texto. Por ejemplo, ese gusano ha aparecido recurrentemente. Entonces, lo que va buscando es que eh, aparezca efectivamente, ¿cierto?, esa conciencia fonológica. Y quien realiza la acción, y ya, si te fijas, la palabra aparece en contexto, ¿ya? Está en contexto. La foca mira la pelota, el delfín cantará. Entonces, no solamente es, ¿cierto?, la palabra en sí misma, foca, sino que la palabra se empieza a ir metiendo progresivamente en el contexto. Y luego viene la actividad de caligrafiar, y si tú te fijas en esta caligrafía aparecen mayúsculas y minúsculas, pero siempre en imprenta, pero usando la forma script, al menos con la A. Y luego tienes ahí un ticket de salida, que es el de la lección 49. ¿Ya? Entonces, luego se vuelve a retomar el 2 más 2 son 4, y esta vez para usarlo como referencia para trabajar otro tema que es si los niños conocen, ¿cierto?, caletas de pescadores, que la puedan describir, escribir esta expresión en el muro de palabras, ¿ya? Pescadores, mira, ahí están trabajando vocabulario, o sea, tenemos un muro de palabras en la sala, por lo tanto la palabra pescadores, tomémoslas y vayamos a dejarla ahí. Y nuevamente luego entonces se trabaja con la lectura. Y miren acá, hay un ejercicio también que es de conciencia fonológica, y entonces lo que tiene que hacer el niño acá, siempre se está trabajando sin texto, mucho ojo con eso. Entonces uno dice avión A, I, O, N, y entonces son 5 y tengo que ir a ver si avión tiene 5. Tengo que buscar de entre todas las que están acá cuál tiene 5 sonidos, que esto es síntesis fonológica. Ya es cuando llegábamos a la unidad mínima que conforma una palabra, que es, ¿cierto?, la secuencia de sonidos que la conforma. Luego aparecen las combinaciones con las vocales, fa, fe, fi, fo, fu, y tiene que el niño unir con la imagen que lo representa, y luego ya viene cerrando el tema del correo electrónico y cómo podemos escribir un correo electrónico, y hay un ticket de salida que es silábico. ¿Ya? Y luego allí ya va a la lección 51, en que va a aparecer, sigue con la línea del correo electrónico. Quiero mostrarles acá, este es un ejercicio de conciencia semántica, se arma una red semántica acá, dice qué palabras se relacionan con mar, y entonces une con una línea, esto es una red semántica. ¿Ya? Nuevamente trabaja sobre el sonido, y ahí ya metió otra lectura, y después prontamente se termina con el tema del correo electrónico, y ya aparecerá otra letra. Miren acá, voy a avanzar, aparece la J, ¿ya? Aparece la J. Entonces, así va trabajando la secuencia este texto. Y lo que vamos a hacer mañana es un poquito, por un tema de horario ya, mañana vamos a discutir esta propuesta y la vamos a mirar a la luz del modelo comunicativo interactivo, y vamos a avanzar hacia el tema entonces de lo que implica, ¿cierto?, un modelo equilibrado, y lo que implica un modelo comunicativo interactivo para la enseñanza de la lectura y la escritura. ¿Ya? No sé qué les ha parecido el texto. Cuéntenme. ¿Qué les pareció el texto? ¿Parece usable?
se ve ordenado, les parece fácil de implementar en la sala de clase. ¿Qué opinan acerca del texto que les acabo de mostrar? Porque recuerden Profe, que, sí, dígame, Cristóbal. sí, creo que todo depende mucho del contexto en el que se vaya a utilizar, porque por ejemplo, yo en el colegio que actualmente estoy haciendo prácticas, un colegio particular, No lo están muy usando. caro, ¿En y no cuál lo están está? usando ¿En cuál en el Alto está? Monte, Ah, ya, sí. En sí, Villa Alemana, en Peña Blanca. Villa Alemana, En sí. Villa Alemana. Y de hecho la misma profesora con la que hacemos práctica, ella nos decía que igual es un poco difícil, pero a la vez fácil, porque ella, al ser colegio particular, los papás pueden exigir mucho más, entre comillas, porque es como un producto por el que están pagando, Ujú. aunque suene feo, pero es algo así No, más o menos. sí, no nos veamos la suerte Y, entre gitanos, Cristóbal, dale nomás. sí, pero es malo porque decía, por ejemplo, ella, el método que están usando, que ya se me olvidó el nombre, se lo voy a volver a preguntar, pero ella dice que personalmente no lo usaría, pero está obligada a usarlo. Mira, qué interesante, lo que yo decía al principio, ya. Sí, entonces dice que, claro, por las lucas se queda ahí y no patalea, pero que ella cree que de otra forma los alumnos podrían entender o leer o sumar o cualquier otra cosa mejor. Sin embargo, es lo que le dicen, lo que le exigen y se tiene que quedar, ella nos decía, me tengo que quedar calladita nomás, po. Ya. Eso que decía Entonces todo Cristóbal, sí, depende del contexto. sí. Eso que decía Cristóbal es lo que yo discutí al principio. Decía, claro, tú te pueden decir ya, silabario, ya, silabario. Entonces tú miras el silabario que está absolutamente cierto en los métodos asociados a destreza. No, aquí no hay contexto de nada, las palabras aparecen, ¿cierto? Eh, asociadas tan solo a una imagen. Tengo que implementarlo porque, tal como dice Cristóbal, el contexto en este colegio, ¿cierto? Me señala que así tengo que hacerlo. Ahora, esa profesora tiene una discusión de fondo que está dando en este caso consigo misma y que también se la transmite a Cristóbal. Y yo estoy segura, Cristóbal, que no es porque a ella no le guste, es porque ella sabe que a lo mejor, ¿cierto? Otro método, con otros recursos y otras actividades, harían que desde su perspectiva profesional los niños avanzaran más rápido, su desarrollo de habilidades fuera más potente, etc. No creo que lo haga solo por ser oposicionista a las políticas del colegio, me imagino, Cristóbal, ¿no? No, sí, es porque ella nos decía que ella sabe que de otro método los niños pueden adquirir mejor el aprendizaje Eso, y de eso. hecho nosotros estábamos en una clase y al final una apoderada, porque son niños de segundo básico, entonces están ahí con ellos al lado, le dijo, profe, ¿me puedo quedar con usted unos 5 minutitos para hablarle algo? Dijo, ah, ya, y dijo, no hay problema en que se queden nosotros, los alumnos en práctica, y nos quedamos ¿Ya? un rato, pero la apoderada igual le reclamó que por qué no usó el libro que los papás compraron Uf, y que así no, y que para... Y es como, no sé, sí, sí, po. fue una Es situación que, bastante incómoda. ojo, un libro que vale 30.000 pesos o Sí, 35, porque eso es lo que vale un texto escolar sí, eso en el sale cada uno. mercado, los de Santillana, los S&I, eso vale. Y a veces son más de uno, o sea, es el de lenguaje, el de matemática, el de historia, el de ciencia natural, el de religión muchas veces. Ellos para todo ocupan Sí, S&M, los de todos sí, los ramos. Y S&M. salen como 35 cada Sí, uno. un No libro estoy cerrado. S&M no vale menos de 35.000 pesos. Y son, multiplícalo por 5, son a veces 120.000 pesos que se van en puros textos escolares. Entonces, claro, los apoderados en muchos colegios donde pagan ese platal, quieren que su inversión, ¿cierto? Y sin contar el libro de inglés, pues. El libro de inglés que también se compra y hay que ir a comprarlo allá a la Book and Beats, que es una librería especializada donde venden el Playtime A, el Playtime B, que valen su plata también. Entonces, claro, son cuestiones que ocurren y que profesionalmente uno tiene que estar preparado para dar respuestas. En este caso, yo infiero por las palabras de Cristóbal que la profesora entiende que hay otras alternativas, pero este colegio está optando por esta y probablemente ella siempre está pensando en cómo alternativamente, ¿cierto?, a lo que está haciendo podría mejorar el aprendizaje de los niños y niñas.
Ya yo tengo mucha confianza en los profesores, pero creo que el profesor, ¿cierto?, se acuesta y se duerme pensando en cómo hacerlo mejor. Así que, bueno, ese es un ejemplo de lo que estábamos conversando al principio. La clase no termina aquí. Ah, dígame. Puede pasar de que yo me acuerdo un tiempo que hubo harto una discusión sobre los textos escolares que trabajaban como los colegios municipales, básicamente, eh, que eran deficientes. O sea, estuvo harto, me acuerdo, hasta salió en las noticias y se criticaba harto. Porque claro, no sé si en algún momento, yo no recuerdo que uno compraba libros, pero o sea, el libro que trabajaban como en los colegios particulares se disparaba mucho en el valor. Entonces ahí yo creo que empezó a generar como una discusión de que por qué nos piden comprar estos libros, siempre el gobierno entrega libros, pero los libros son de baja calidad, no sirven para... Y hablaban muchos profesores, yo me acuerdo, Sí, que lo el que libro pasa, no les sí, servía. lo que pasa es que es una discusión súper interesante esta. Yo creo que los libros que entrega el ministerio son de muy buena calidad. Lo que pasa es que están sujetos a un escrutinio público que hace que los errores, cuando hay errores, sean conocidos a nivel nacional. Entonces, había un texto escolar, que yo no sé si lo recuerdan hace unos años atrás, que decía que en el lago Chungará habían orcas, pues. ¿Ya? Entonces está en el libro de ciencia, entonces aparecían las orcas y aparecían asociadas al lago Chungará. Entonces, claro, errores como eso son errores que se han cometido siempre, pero como es un texto de uso público, financiado con platas públicas, cuando hay errores como eso aparecen ampliamente difundidos, que no quiere decir que los textos que las mismas editoriales generan para un público, ¿cierto?, de los colegios particulares, no los cometan, ¿ya? Y de hecho, por ejemplo, los libros de hoy día el ministerio está lanzando toda esta línea de los leo primero y los sumo primero, que son propuestas, ¿cierto?, en las cuales no hay intervención de editoriales externas, pero por mucho tiempo, y con esto termino porque me tengo que ir a la clase con el otro paralelo, por mucho tiempo, por ejemplo, Alfaguara, S&M Santillana generaban textos para el mundo privado y eran las mismas editoriales las que postulaban a ¿cómo tienen un nombre estos llamados a licitación, a las licitaciones del ministerio, y diseñaban textos para el ministerio que si después se ganaban esa licitación, un niño de un colegio municipal podía tener un texto S&M que tiene un valor estimado de 1.800 pesos, y un niño de un colegio particular podía tener un texto S&M, que era una versión distinta, pero básicamente lo mismo porque trabajan sobre el currículum oficial, que valía 35.000 pesos. Una cuestión bien extraña, y yo se los digo, porque yo trabajé por muchos años como correctora de textos escolares para el Ministerio de Educación, y la pega era esa, por revisar con una grilla súper así minuciosa el trabajo que hacían las editoriales. Y las editoriales entonces llaman a licitación y las editoriales se presentan sin su nombre, para que no hayan Santillana, esto favorezcamos a Santillana, sino que solamente al final, cuando una de las propuestas se adjudica a la licitación, la editorial dice que ese texto es suyo. Entonces es un mercado, hay un mercado detrás de esto. Ya, mañana seguimos de la manito con lo que estábamos viendo hoy día, es como si la clase continuara así en el bloque siguiente mañana, porque mañana ya vamos a trabajar sobre método equilibrado y vamos a contraponer la propuesta del Leo primero con la del modelo comunicativo interactivo, ¿ya? Voy a revisar el audio que la compañera me dijo que estaba allí, sí, tal como lo dice Cristóbal. Ya, nos vemos mañana entonces. Ya guarden preguntas, traigan preguntas, anoten lo que no alcanzaron a preguntar hoy día y lo vemos mañana, ¿ok?